Bueno, buenas a todos, donde estén y a la hora que sea. Vamos a hacer este teórico a partir de lo que significa la arquitectura griega y lo vamos a desdoblar como en dos partes. Esta que es una primera introductoria de lo que significa la arquitectura griega y la otra que, si tenemos suerte y todo indica que así va a ser, el jueves lo haremos en forma híbrida, la última partecita del análisis de lo que significa la obra que tenemos que analizar, que es el Partenón específicamente. Pero para llegar al Partenón, como les dije en algún momento, hay que tener en cuenta una serie de situaciones contextuales, de ubicación, de urbanismo, para poder saber dónde está esa obra y por qué esa obra es importante. Entonces, de eso se trata la charlita de hoy. Lo de ciudad ya lo vieron, es más, lo están analizando y entonces vamos con esto directamente. Arquitectura griega, entonces, lo van a encontrar en este mosaico dentro de lo que es el aula virtual. Ojalá que se escuche bien. Mirá si todavía termino de dar el teórico, no se escucha nada. Eh, Digo, este es el, el logo que tienen ahí en el aula. Y estos somos nosotros. ¿Por qué insisto en ponernos? Un poco para acercar, de alguna manera, acercarnos, aunque sea virtualmente en este caso, y que ustedes sepan quiénes somos los que integramos la cátedra. Entonces, tiene ese doble sentido. Primero, aquello que tiene que ver con el aula virtual y quiénes somos nosotros. Dijimos que íbamos a analizar dos tipos de ciudades, una ciudad que está comprometida que está comprometido con todo aquel planteo que tiene que ver con una ciudad no planificada, una ciudad irregular, espontánea, orgánica, como ustedes quieran. Pero lo cierto es que la ciudad de Atenas, en este caso, es una ciudad que tiene esas características y tiene una salida al puerto que no les dije y que enseguida les voy a mostrar mejor. Y otro tipo de ciudad, que es la planificada, la que tiene que ver con Mileto en este caso, con Hipodamos, que se encarga de planificar esa ciudad y que ustedes ya están analizando. Simplemente se los he traído un poco como recordatorio y para agregarles algún chimentito que puede ser importante a la hora de analizar el aspecto urbano en tanto los espacios significativos. Y eso tiene que ver con esta imagen de este lado. Fíjense, esto es uno de esos dos espacios que habíamos hablado dentro de la ciudad, que es el ágora en el caso de Atenas. En cambio, esta es el ágora en el caso de Mileto. Qué clara que está la diferencia entre lo no planificado y lo planificado, ¿no? O sea, esto es así. De hecho, si la ciudad tiene esas características geométricas tan ordenadas y tan organizadas por parte de Hipodamos allá en Mileto o Priene o cualquiera de esas ciudades que tienen que ver con lo helenístico, pues lo interesante aquí es además resaltar el código de colores que tienen cada uno de los análisis, ¿no? Está bueno, no olviden eso, no olviden nada de lo que hemos hecho en ITAP en tanto lo que significan los códigos de colores, etcétera, etcétera. Y acá les decía, tenemos la ciudad de Atenas con sus límites y todo lo demás que ustedes están analizando, y una salida al puerto a través de lo que se llama Pireo, ¿no? El Pireo es esto. Es como una ciudad portuaria que depende definitivamente de Atenas. Y lo curioso es cómo las murallas van siguiendo y enmarcando este camino hacia ese puerto de salida. Entonces les traje esas dos cosas como para que terminen de redondear el análisis de lo que es el aspecto urbano. Aspecto urbano que por otra parte veíamos tiene dos, en el caso de Atenas, dos lugares significativos, dos plazas significativas, dos espacios abiertos significativos que tienen característica civil por parte del ágora y característica religiosa por parte del temenos, que en este caso coincide con la parte alta de la ciudad, que es el Acrópolis. Y entonces, entrando en lo que es arquitectura, los griegos tienen un montón de tipologías, pero un montonazo de tipologías, que son todas lindas, que son todas
importantes y que deberíamos estudiar un poco más detenidamente. Lamentablemente, como los tiempos nos corren un tanto, solo tenemos la posibilidad de casi mencionarlas y nada más. Y yo les decía que siendo este espacio, el Ágora, un lugar civil, pues las tipologías que la circundan son tipologías de carácter civil. Como la estoa, que les mostré la clase pasada, la de Átalo, o los edificios que tienen que ver con decisiones de tipo política, en tanto también las edades de los ciudadanos, y a partir de lo cual se pueden llamar eclesiasterios o buleterios o buleterion, lo van a encontrar así, que es ni más ni menos que una suerte de estrados donde se discuten cuestiones que tienen que ver con la política, la filosofía, la democracia, esa democracia incipiente que hablábamos en aquella ciudad de Atenas del siglo V antes de Cristo, ¿no? El clásico de Atenas, de Pericles, del siglo V, es muy importante, por eso se llamó, o lo pueden encontrar como siglo de oro, siglo de Pericles, etcétera, etcétera. Y el otro espacio que es este que estamos viendo acá, que es el Temenos. Temenos que habíamos definido como un lugar sagrado, donde todas las tipologías que están dando vuelta ahí, incluido el teatro de Dionisios, perdón, en esta parte, que es este que está acá, también tiene características religiosas. Y ahí tenemos como varios edificios que algo vimos la clase pasada y que lamentablemente, como digo siempre, no tenemos mucho tiempo a partir de tratar de llegar al Partenón, que es donde vamos a poner el foco, digamos, exclusivo de lo que significa el análisis de las 4 componentes. ¿Estamos? Entonces va la gradiente. Contexto, ya lo vimos. Ubicación temporal espacial. Espacios urbanos significativos. Las tipologías que hacen definitivamente al tema de la arquitectura. Por otra parte, vimos cómo y de qué manera ustedes pueden y deben, a partir de cierto método que es también incipiente, es un método que nosotros damos como ayudando a organizar el trabajo. Ya ustedes, a medida que va pasando la carrera, tendrán seguramente su propia forma de ver arquitectura y por lo tanto su método no tan conductista como este. Pero lo cierto es que por ahora tiene que quedar en claro la ubicación, luego el tema de la ciudad y por fin la arquitectura y sus componentes que es el tema que vamos a ver ahora. Y yo les decía, para organizarme yo en tanto las clases, también hago mi bitácora y digo, vamos a ver una parte general y otras partes particulares. Y acá ya voy adelantando que la arquitectura la vamos a ver desarrollada en el análisis de sus 4 componentes. Las mismas componentes que nosotros vimos allá en ITAM, ¿no? Función, tecnología, lenguaje, espacio. Si se quiere, el espacio es la resultante de las otras 3, así que medio como que el espacio este que está en rojo acá abajo engloba las otras situaciones. Y también le mostraba algunos trabajitos de años anteriores, como para que se queden tranquilos que todo se puede hacer. Inclusive este, que es un trabajo que no se los mostré, pero que es del año pasado. Es del año pasado y que tiene estas consideraciones dibujado a mano, con un código de color que es claro y que se va repitiendo a medida que pasa la historia. Nosotros estamos nada más que aquí, por ahora, estamos nada más que alrededor de lo que es el Partenón, que es lo que vamos a ver, pero para llegar al Partenón tenemos que hacer todo un análisis en donde después vamos a ir, como estoy adelantando en este trabajo, entrelazando conceptos con los otros periodos para hacer un parcial que es individual. Entonces, atenti con esto. Bien, cuando nosotros hablamos de análisis de la arquitectura, hablamos de las componentes, ya sabemos que es muy difícil dividir, al hacer el análisis, descomponer la arquitectura sin tener en cuenta los otros factores. Entonces, este cubo mágico, que se llamó en mi época, el cubo de Rubik, en realidad un poco la arquitectura es eso, ¿no? Es tratar de ensamblar distintas partes para que después
yo llegue a tener la configuración de cada uno de los colores para ver cada una de esas componentes. Pero en realidad sabemos que, me parece a mí, la arquitectura tiene más que ver con esto, donde yo no puedo hablar del lenguaje, sino hablo un poquito de tecnología y el espacio tiene que ver con esto. Bueno, en fin, de cualquier manera, si nosotros tomamos las componentes arquitectónicas como para tener algún tipo metodológico de análisis que nos permita dividir de alguna manera la cosa, ¿no? Eso queda claro. ¿Y cuáles son? Las de siempre. Probablemente haya algún término que se pueda modificar, pero las componentes son básicamente la función, el lenguaje o la forma, la tecnología y el espacio, ¿eh? Entonces, cada vez que ustedes analicen arquitectura a lo largo del tiempo, van a tener en cuenta estas 4 componentes, por ahí con distintos nombres. Yo lo tomo porque desde ITAP lo venimos diciendo de la misma manera y creo que les resulta mucho más fácil a ustedes de esa forma poder analizar. Y si yo digo función, la pieza gráfica que a mí me conviene seguramente es una planta, donde yo acá pondré colorcitos si me toca un teatro. No me va a tocar un teatro, desde ya les adelanto a todos que les va a tocar el Partenón para analizar. Y vamos a ver que el Partenón tiene un montón de partes que hacen, digamos, a esa necesidad que había que cubrir en ese momento. Pero la función está presente a la hora del análisis, sea un teatro, sea una estoa o una tipología religiosa, como es el Partenón, que es lo que vamos a tomar, yo les diría, salvo en Roma, que nos metemos un poquito con el tema de la basílica, que es un edificio administrativo, el resto de los edificios que nosotros vamos a analizar tienen una característica religiosa. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Dios, o a los dioses en este caso. A los dioses en las culturas clásicas y a Dios a partir de lo que significó el cristianismo eh, desde el siglo V, ya vamos a ver, desde el siglo IV en adelante. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Dios. Entonces, los edificios más importantes son los edificios que albergan a Dios, en el caso del cristianismo, a Cristo, etcétera, y en el caso de las culturas anteriores, a cada uno de sus dioses. De hecho, el Partenón está dedicado a Palas Ateneas, que es la diosa rectora y casi más importante de toda la cultura y la civilización. Entonces, función, cuando hablemos del lenguaje, vamos a hablar del lenguaje, con lo que nosotros sabemos del lenguaje, con lo que ustedes saben del lenguaje, que es mucho, ¿eh? Epa, atenti. ¿Qué sabemos del lenguaje? Sabemos que es, yo les decía, la forma en que tiene la arquitectura de comunicarse con nosotros. Cómo habla la arquitectura, eso es el lenguaje. Nosotros hablamos y tenemos un lenguaje indicativo, sea el oral, el escrito, el gráfico, pero es una forma que nosotros tenemos de transmitir los conocimientos. De la misma manera, el lenguaje es eso, es la forma que tiene la arquitectura de transmitirnos los conocimientos de una época. Esta es una fachada parcial de lo que es el Partenón, no es casual que yo les traiga este ejemplo, como para que ustedes se vayan haciendo amigos de lo que les va a tocar analizar. Y en tanto lo que es el lenguaje griego, vamos a ver que tiene un montón de gestos, de partes, de una serie de elementos y componentes que tienen sus nombrecitos, algunos más extraños, otros no tanto. Pero lo bueno de los griegos, Jan, lo bueno de los griegos es que la tecnología no está tan disociada del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología, los sistemas estructurales y todo lo que tiene que ver con el aspecto constructivo, se ve en los templos griegos, está a la vista. Y ustedes me dirán, che, Juan, pero a ver, en general, los sistemas constructivos están a la vista. Yo les diré, no, no siempre, ni es muy común. De hecho, si ustedes en este momento ven alrededor de donde estén, fíjense, me arriesgo a decirles eso, digo, la estructura de la vivienda donde ustedes están, sea el dormitorio, el comedor, donde ustedes estén escuchando esto, no está a la vista.
Lo que tengo a la vista es una ventana, tengo a la vista un marco y para de contar. Pero el resto está tapado por el revoque, digo. No se manifiesta la tecnología directamente, sino que yo adivino que abajo de un revoque grueso y fino hay una viga, un dintel, un ladrillo, una capa aisladora, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, en ese caso, el lenguaje me está diciendo algo que me está tapando el material. No así los griegos, fíjense que los griegos tienen, está bien, este está más bonito, está más terminadito, está más recreadito, porque cuando vamos y nos encontramos con el Partenón hoy, nos encontramos con esto, pero es muy similar a esto. O sea, yo acá advierto y adivino que esto es una columna y que esto es un dintel, esta es otra columna, acá tengo un friso, ya todo eso lo vamos a ver la próxima clase cuando analicemos el Partenón, ¿eh? Cuando nos pongamos a ver cada una de estas partes. Pero la tecnología tiene que ver también con los materiales, y entonces la piedra, y entonces la madera, en el caso de los techos que son prácticamente cabreadas en forma de tijera. Se usó mucho el término cercha en ITAP. No sé por qué, de dónde sacaron ese término. Son términos que les quedan como establecidos. No está mal decir cercha, pero en realidad el frontis del Partenón lo que oculta es una cabreada en forma de tijera. Que no es triangular, bueno, en fin, ya lo vamos a ver. Pero hasta acá vamos bien. Hasta acá estamos chochos porque las componentes son las mismas. Yo voy a analizar función, lenguaje y tecnología. Y por supuesto voy a analizar también el espacio. El espacio como una resultante, estas son recreaciones de lo que pudo haber sido el interior del Partenón. Acá tengo un espacio de las estoas que también están recreadas, o todo aquello que me ayude a ver cómo es el espacio dentro de las tipologías griegas. Acá, en el caso que nosotros nos va a tocar en suerte analizar, ¿qué es el templo? Ya vamos a ver que los templos no entraba nadie prácticamente, solamente el sacerdote. Entonces el espacio no tiene una característica muy rica que digamos. ¿Eh? El espacio griego, se está levantando un viento que ni les digo. Bueno, está cambiando el clima. ¿A quién le importa? A nadie, bueno, a mí. Ya me fui por las ramas, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Ah, sí, les decía que el espacio entonces no tiene esa importancia dentro de los templos porque el templo no es vivido, ni vívido, ninguna de las dos cosas. Digo, no hay vida adentro, sí, entra el sacerdote, deja las ofrendas y sale, pero la gente, el común de los mortales, está afuera en un altar, por lo que en Grecia les diría que como frase, como titular, es más importante el lenguaje y es más importante el espacio exterior que el interior. ¿Eh? Ya lo van a ver cuando inclusive, esto se nota muchísimo más cuando vemos los romanos, ¿no es cierto? El romano tiene una característica espacial que nada que ver con los griegos. No se puede hablar de arquitectura griega sin tener en cuenta lo que significa el orden griego. Lo que significa para los griegos el razonamiento metodológico tan detallado, tan pensado, tan diseñado, tan estudiado. ¿Eh? Entonces, el orden para los griegos es fundamental. No se puede empezar a hacer nada si no tengo en cuenta los órdenes. Cuando nosotros hablamos de órdenes en Grecia, estamos hablando de 3 tipos de órdenes que son el dórico, el jónico y el corintio. Lo van a encontrar por todos lados. Lo van a encontrar así. Inclusive nosotros mismos reconocemos el orden nada más que por el capitel. Entonces yo digo, esto es dórico porque tiene un capitel dórico. Este también. Pumba. Este es jónico porque tiene unas volutas. Y entonces lo hace jónico. Y este es corintio porque tiene una similitud con hojas de agapanto, no puedo con el... Ahí está. Que tiene otras características. Ahora bien, ojo, atenti, esto es muy importante. Abajo, frase, dice, ¿qué es el orden? Es la relación
de todo con las partes y de las partes con el todo. Ah, profe, se me puso filosófico. Y no me puse filosófico. Lo que quiero decirles con esto es que el orden no está solamente en un capítulo. No, 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 no. ¿Qué es el orden en definitiva? El orden es ese conjunto de relaciones que hay entre eh, la fachada, las alturas, el intercolumnio, la distancia que tengo hasta el muro de atrás, las proporciones, el frente por el costado, todas esas proporciones me hacen a un orden. ¿Eh? Y ese orden intenta determinar cuáles son las virtudes de la naturaleza, o mejor dicho, cómo la naturaleza está presente en ese pensamiento de los griegos, chicos, sin Cristo. Por eso son tan capos, que nos permiten llegar inclusive al rectángulo áureo, en donde el estudio de la naturaleza para los griegos es tan importante que la reflejan de alguna manera como si fuese una receta a la hora de diseñar. Qué matete, ¿no? Bueno, vamos de nuevo entonces. ¿Qué es el orden? Es esa relación de las partes del edificio. Del capitel, pero con la columna. Del capitel, pero con el fondo. Del capitel, pero con el friso. O sea, no es solamente un capitel. ¿Distinguimos el orden por el capitel? Sí, está fácil. Sí, 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 yo veo esto de lejos y digo es dórico, pero digo que es dórico también porque tiene triglifos, metopas, intercolumnios, un fuste de columnas sin basamento y el estilobat. ¿De qué estás hablando, profe? Estoy hablando, ya lo van a saber ustedes en la próxima clase, estoy hablando de una serie de situaciones que tienen que ver no solamente con el capitel, sino con todo lo que está dando vuelta alrededor del capitel y de su relación con el todo. Toma pavo. ¿Eh? Después van a leer cosas que están bien. Digo, eh, hay tanto dicho y hay que tener tanto cuidado con lo que uno lee, por eso tienen que leer los capítulos de los libros que nosotros le damos eh, como de lectura, ¿no es cierto? Ese resumen de capítulos. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que asocian el orden dórico con el hombre, el jónico con la mujer, y el corintio con la naturaleza, y entonces ahí empezamos a reflexionar a partir de la robustez del hombre y del carácter esbelto de la mujer en las volutas jónicas, etc. Todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes se acuerden, y todo es bienvenido, siempre y cuando lo hayan leído y lo puedan citar de alguien que sea un interlocutor válido. Por ahora, miren, hace 10 minutos que estoy hablando del orden. Por ahora, lo importante es el orden como una receta, chicos. No, no les quería decir la palabra receta, porque se van a quedar con eso, pero es una regla mnemotécnica. Un templo dórico tiene siempre las mismas cosas, sea el Partenón, el de Pestun, el de Hera, el de Apolo, en cada uno de los lugares que están relacionados con la civilización griega, todos los templos dóricos son casi iguales. ¿Por qué digo casi? Porque no todos tienen la misma cantidad de columnas, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema, eso es un tema de lenguaje, no de orden. Otra cosa, que el orden no es cronológico, no es que primero tiene cierta cronología, ¿no es cierto? Pero digamos, no es que primero surgió el dórico, después el jónico, después el corintio. No, son más bien órdenes que están relacionados con espacios geográficos, de la Doria, de la Jonia, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense qué importante que es el orden. ¿Por qué es importante? Porque los tipos pensaban y decían, vamos a hacer un templo jónico, y el templo jónico tiene, miren esto, cada una de todas las medidas de dentículos, triglifos, metopas, ábacos, equinos, fuste, cada una de esas partes, miren de este lado, cada una de esas partes ya están hiper, archi, absolutamente estudiadas. Por eso, algunos amigos, algunos autores, sobre todo en la época que yo estudiaba y antes,
caen en la simpleza de decir que, por ejemplo, el Partenón no es arquitectura, sino que es arte. Sí, que es artístico, que es una obra de arte, no cabe duda, pero tiene sus componentes arquitectónicas. Además estuvo construida por Fidias e Ictinos, que son dos escultores en realidad. Miren todo lo que les estoy diciendo antes de arrancar con el Partenón. Y recién les decía, ¿hay una sola forma de hacer templos? No, dentro de la tipología religiosa de lo que son los templos griegos, hay para hacer dulce, dulce de templo. Tienen Inanta, dice acá, es Inantis, tienen los templos más simples que son para tesoros y ofrendas, como esto, o el doble anta. Inantis próstilo, le decíamos nosotros, que es este que está acá, el anfipróstilo, que es porque repite en una fachada y en la otra. Anfi es un prefijo que significa duplicar, dos, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a hacer estudiar tanto nombrecito y tantas cosas, pero es para que sepan que hay un desarrollo muy estudiado por parte de los griegos que nos llevan a este señor que está acá, que se llama Períptero. Este es el templo que vamos a estudiar. Dentro de ese templo es donde está el Partenón. Todos los caminos conducen al Partenón. Bueno, eso es una frase para los romanos, pero vamos a analizar el Partenón, entonces yo quiero que ustedes apunten para ese lado. Se llama Períptero el templo. ¿Pero cómo? ¿No se llama Partenón? Sí, sí. A ver, Períptero es un tipo, una tipología de templo griego. Períptero porque todas las columnas están en el perímetro o alrededor, alrededor del templo, en forma aislada del muro. O sea, queda establecida una galería entre las columnas, perástasis, también lo pueden encontrar como perástasis, y el muro. Entonces, en el perímetro es toda la típica imagen de un templo griego. Eso es períptero. Ya vamos a ver que los romanos están más cerca de esto, del pseudo períptero, etc. Pero como para que vean que dentro de la tipología religiosa que vamos a retomar, o el jueves desde acá, desde casa, o desde la facultad, como les dije, vamos a retomar el tema del templo. Vamos a retomar el tema de la tipología religiosa. Pero antes de terminar con y ya estoy terminando, con este pequeño teórico introductorio de arquitectura, orden, tienen que saber lo que significa. Es pregunta de parcial, pregunta de examen, se lo van a preguntar el año que viene, se lo van a preguntar no sé cuándo, lo van a utilizar ustedes en sus procesos de diseño. No se olviden de lo que significa organizarse a través de pautas que les sean metodológicas. Yo les decía, y el tipo se iba por las ramas, yo les decía los otros días, una cosa es algo que está ordenado y otra cosa es algo que está organizado, ¿no? O sea, yo puedo ir ordenando las cosas y después cuando tengo una interrelación entre esas cosas, esa organización me permite un método. Eso es lo que hicieron los griegos. Capos. Hace 2500 años. Y dale con 2500 años. Sí, bueno, es que a mí me parece verdaderamente espectacular. Che, tipología no la vamos a ver ni la vamos a analizar, pero para que ustedes sepan dónde vivía esta gente. Bueno, la vivienda, la más reconstruida de todas, la vivienda de Priene, que es de la etapa helenística, que es esta que ustedes tienen aquí, esta que ustedes tienen aquí, en donde es ocluida, o sea, es una vivienda que se vive para adentro, ¿no? Tiene un patio o un atrio principal, donde fíjense, tiene un templo. Y me dirán, profe, tiene un templo. Sí, porque son viviendas para familias un poquito más acomodadas. Y yo les dije en algún momento, todo está dedicado a los dioses, inclusive la vida cotidiana. Entonces ingreso por ahí, tengo el patio, tengo el templo, tengo el tablín, el gineceo que es el lugar destinado a la mujer, fíjense lo espantoso que significa hoy decirlo, ¿no es cierto? Pero la mujer tenía destinado a un lugar que se llamaba gineceo, dentro de la vivienda. Y al respecto aprovecho para decirles, más allá de que
de que suene tan feo esta discriminación, siempre hay que ponerse en contexto, ¿no es cierto? ¿Está bien? No, no está bien, bueno, pero hace 2500 años atrás. Entonces, el gineceo es este lugar donde se... Hay algo que sí es importante, hay algo que sí es muy importante, en defensa mm, defensa no es el término, pero sí en mérito de lo que la presencia de la mujer tenía para los griegos. La vida social griega era para los hombres. La mujer no podía ir al ágora, la mujer no podía ir al temenos. Suena horrible, es horrible. O sea, si lo trasladamos a hoy, por eso digo, ojo, no es una crítica que hay que hacer con ojos de hoy, es otro contexto. Eso sí, dentro de la casa, en la educación de los hijos, todo lo que tenía que ver con lo que ocurría dentro de la casa, desde el punto de vista inclusive del destierro de los hombres de la casa, corría por cuenta de la mujer. O sea que la base social y cultural de la educación tenía que ver con las madres de las casas, las madres que, o sea, las mujeres que participaban en esas casas. Che, cómo me voy por las ramas, que me da unas ganas. Ustedes no saben, antes teníamos un año para hablar de todo esto. Pero bueno, acá tenemos entonces, cuando analizan la ciudad, y el que está viendo esto aprovecha para meterlo ahí, cuando nosotros no hablamos de barrios, pero sí hablamos de zonas residenciales. Entonces las zonas residenciales, en el cúmulo de cada una de estas casas, es así. Y se me dirá, che, qué organizado que está esto. Sí, porque es Priene, y Priene es una ciudad planificada. Si tomamos Atenas, pues esto tendrá otras características que es más orgánica, más acomodada, no sé qué cosa. ¿Eh? Y el teatro que a mí me fascina, es un problema mío, no es de ustedes, pero el teatro griego tiene todo aquello del concepto metodológico que hace de un estudio de una acústica que ni siquiera hoy somos capaces de copiar. ¿Eh? Yo les decía, en este teatro vos te sentás acá, en la última fila, pero te parás en esta piedrita que siempre me olvido cómo se llama. No me vino. Ya me voy a acordar. Acá hay una piedra en el centro de este escenario, perdón, de esta orquesta. El escenario es este es un proscenio u orquesta, estas son las tribunas o cavias. Vos te parás ahí, hablas naturalmente, así como estoy hablando yo, y el que está sentado allá arriba escucha. Y nosotros lo hemos comprobado, digo nosotros porque, como ustedes saben, hemos hecho algunos viajecitos con alumnos de la facu. ¿Eh? Y vamos a volver a hacer. Pero fíjense la dimensión de este teatro. Maestros. ¿Eh? Una cosa de locos. ¿Qué tiene esto de metodológico? No solamente el estudio de la acústica, sino que aprovechan la topografía natural, porque el respeto que los griegos tienen por la naturaleza, no solamente para rescatar métodos que tengan que ver con el orden, dórico, jónico, corintio, sino también con toda la manifestación natural, no es casual. Esto de que los edificios apuntan al este, esto de que se apoyan en la topografía para no jorobar la naturaleza y aprovechar esas cuencas, bueno, es muy de los griegos. No así de los romanos, ya los romanos eran prácticos, otra historia, literalmente. Ya la vamos a ver en un par de clases más. Entonces, el teatro este es el epidauro o epidáurico, ¿no? Que eso se los mostré en la clase anterior. Y otros teatros, con toda la importancia que el teatro tiene, que dijimos, son teatros que tienen características religiosas. Yo tengo una colección de teatro donde sale el nabo, donde todavía no existía la selfie. Entonces me tenía que sacar a alguien una foto. Y tengo uno sentadito acá en el epidáurico. Este es de Delfos, este es el teatro de Delfos, se llama Pitócritos. Y este, el que ya les dije, también creo que lo vieron, el de Dionisios, que está abajo del Témenos, porque el teatro es religioso. Creo que con esto estoy terminando. No, no estoy terminando. Les traje una imagen del teatro griego en Córdoba, a que el 97% de los cordobeses que me están escuchando no tienen ni idea de que esto existe.
no puedo preguntar porque no hay nadie del otro lado, pero digo, ojalá sepan, pero en el Parque Sarmiento está esto, ¿eh? Y esto se llama teatro griego, en el Parque Sarmiento, y toma la topografía, aprovecha, tiene la cavia, que es una tribuna, no es de piedra, etcétera, etcétera, y tiene su escenario, inclusive esto se llena de agua por un tema de acústica y todo lo demás. Estas son las cosas que yo les decía, no es que haya que copiar modelos y esquemas, pero muchas veces sí sirven para tener en cuenta cómo podemos rescatar elementos históricos y que lo vimos la clase anterior. Cierro con esto, nada más que porque es la presencia del Partenón. Y de tres personajes que ustedes ya conocen, Miki, que la estamos extrañando, por supuesto, creo que ustedes la siguen teniendo de profe en sistema de representación. Bueno, que tuvimos la suerte de estar por ahí chusmeando un poquito en la fachada de atrás, que yo les decía que la fachada principal del Partenón es la fachada que está como atrás, que es la que da al este. Punto. Hasta acá llego hasta acá con esta imagen, voy a empezar con esta imagen, porque nos vamos a meter adentro de esto a analizar la arquitectura ya específicamente del Partenón. Así que bueno, terminamos como comenzamos, una fotito, esto es de Delfos, es una foto a una suerte como de piedra, nunca voy a saber qué dice, pero bueno, nada, me encantó y siempre lo uso de fondo, es una foto mía. Con esto los estoy dejando, espero se encuentren bien, cuídense, si pueden, vacúnense, traten de ser solidarios y pórtense lindo, ¿eh? Que Dios los bendiga, el diablo se haga un lado y los aleje del pecado, como decía el Inodoro Pereira. Si se quieren divertir un rato, lean el Inodoro Pereira de Fontana Rosa. Saludos, besos, abrazos.